tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es lunes 10 de octubre y con el gusto de saludarlos e invitarlos a que pues se siga conectando y sobre todo darle like a las redes sociales de Cabecera, donde usted puede encontrar información interesante y sobre todo lo que se va generando momento a momento y minuto a minuto en Guadalajara, Jalisco, México y el mundo. Así es de que puede estar usted informado plenamente. Búsquenos en Telegram y ahí recibirá toda la información. Con gusto, pues será su suscripción. Es gratuita además, no cuesta. Así es de que, Bueno, pues, me gusta. ¿verdad? Como nos gusta, gratis, sin Sin gas, gas. sin gas. Y bueno, aprovecho para saludar a mis compañeros en este día. Daniela Geomar, ¿cómo estás? ¿Contenta? Sí, claro, y feliz como siempre, con el gusto de saludarles y con puro líder. Mis Eso. águilas, mis BTS que ganaron todo en los TMAs. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, esperemos que sea. Ódienme más. Muy bien, muy bien, gracias Daniela. Pero claro que no te odiamos, con todo el gusto te apreciamos. Osvaldo Monos, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de saludarlos porque además ya es octubre y en octubre pues hay que celebrar otro tipo de cosas. Eh, bueno, esto no es en honor a las Chivas, es honor al grupo, digo, a las tradiciones mexicanas. Eso sí. Mañana arranca el béisbol, Ay, en la Liga del en la Pacífico. Liga del Pacífico y hasta el día 12 inicia aquí en Guadalajara, Charros de Jalisco contra Venados de Mazatlán. Arranca como ya es costumbre el día 12 aquí en Guadalajara. Así es, pues hay que estar pendientes pues inician los campeones este nuevo reto, nuevo torneo. Y bueno, pues vamos a ver cómo está José Ángel Gutiérrez, muy calladito. Pues hasta que nos toque, por supuesto, con el gusto de saludarles y por dar listos para pues entrar en los primeros análisis en una semana que pinta nuevamente tupidita de novedades, ¿no? Me parece que pues habiendo tanto hackeo, tendremos información para rato, de tal suerte que dentro de poco ya ni nos va a sorprender cualquier cosa que nos digan, ¿eh? Sí, de por sí, en México ya nada nos sorprende, menos con toda esta lluvia de información que está saliendo a la luz pública y que de alguna manera decimos, bueno, pues eso ya se sospechaba. Bueno, pues eso también, pero seguimos en el país en el que no pasa nada. No permiten que pase, yo creo. Pero bueno, ya que lo tomas esto de los hackeos, pues ¿por qué no iniciamos a platicar con esto, no? Sigue dando de qué hablar, ¿no, Daniela? Este tema del hackeo, creo que todavía vienen cosas más interesantes tal vez, a lo mejor alguna que otra sorpresa, algo que a lo mejor ya sabíamos, no lo sabemos, pero bueno, esperemos qué es lo que nos reportan, te escuchamos. Sí, qué barbaridad. Creo que Guacamaya Leaks viene a demostrar la fragilidad que tienen los gobiernos, sin duda, y que el asunto de los hackers, no hackeadores, hackers, es delicado y es para todo el mundo, y para eso se requieren mayores niveles de encriptación. Sin embargo, esto es por cuestión de seguridad para las autoridades. Sin embargo, por el otro lado, sí creo que es importante que como sociedad sepamos y ahora sí sea todo transparente, porque el asunto de la transparencia es un asunto como que ambivalente, ¿no? La transparencia como tal, nunca vas a ver ninguno de los cables estos que hemos estado viendo en Guacamaya Leaks. O sea, jamás en la vida, aun y cuando se solicite en vía transparencia, se haga todo lo posible por contar con este tipo de documentos, la verdad es que nunca los vamos a tener. Y algo de los que me ha llamado más la atención en las recientes horas es un cable que especialmente, o una serie de cables, que especialmente ha liberado el país en torno a quién creen ustedes. ¿Ustedes se acuerdan de Rafael, Sebastián, Guillem, Vicente, o no me acuerdo cómo, ya ni me acuerdo su nombre exacto? El dueño de la botarga mayor del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN Marcos.
Y estaba preocupado el gobierno de México actualmente para saber y conocer si realmente qué tanto había crecido este movimiento y si se encontraba todavía vivo o no. ¿Por qué la preocupación? Bueno, porque han sido de los principales opositores al Tren Maya. Y si ustedes se acuerdan, el Tren Maya es uno de los principales proyectos del presidente López Obrador. Y el ZLN ha siempre argumentado el tema o la situación del medio ambiente por la cuestión del Tren Maya. Entonces, y que se trata de el paso sobre las tierras, sobre los territorios de los pueblos originarios. ¿Qué es lo que sucede aquí? Encontramos una serie de documentos en donde el ejército mexicano resulta que ha estado siguiendo a Rafael Guillén Vicente, a Patricia, a algunos otros líderes todavía vivos, entre comillas, y me refiero a vivos como liderazgos del ZLN, y llegan a la conclusión de que ese movimiento no ha crecido, pero sí les llama mucho la atención el que a veces se encuentran acompañados de personas, de ciudadanos con rasgos extranjeros. Es decir, ni siquiera se dan a la tarea de verdad investigar si son extranjeros, si no son extranjeros, cuál es su situación real, su situación migratoria. No, simple y sencillamente les llama mucho la atención, porque si ustedes se acuerdan, cuando surgió el ZLN en 1994, se decía que había en efecto, sobre todo, activistas europeos, principalmente franceses, ingleses, y que eso le quitaba legitimidad al movimiento del ZLN. Entonces, pues, para cerrar un poco esto, nos damos cuenta cuál es el nivel de preocupación y cuáles son los niveles de prioridad para el gobierno de México. Y una vez más, sí, ese discurso que nos ha encantado parece que es real. El asunto de la renovada xenofobia está presente, está vivo, y el asunto de que tanto queremos a los pueblos originarios, creo que sería una mejor manera convocarlos a escucharlos en lugar de espiarlos, ¿no? Así es, hay que escucharlos y sobre todo, bueno, si una de las, supuestamente una de las políticas del actual gobierno, la 4T, es respaldar y apoyar a los pueblos originarios, pues lo que menos que pueden hacer es eso, ¿no? Apoyarlos y pues trabajar conjuntamente con ellos para lograr un pleno desarrollo en estos pueblos originarios, respetando obviamente sus propias costumbres. Osvaldo Monos, ¿qué esperamos de estos hackeos? ¿Qué podría venir? Ya hubo una renuncia, o bueno, renunciaron a un elemento, A ¿no? un De la militar. policía, sí, de la policía, de la Guardia Pues Presidencial, que ya no había estado, bueno, ya no es del Estado Mayor, ¿verdad? Ya no hay. no, pero ¿para qué dice que son chingaderas lo que están haciendo? O sea, sí son, pues, pero ¿para qué dice? ¿No? O sea, hay que ser un poco más concurrentes en eso. Y mira, lo que dice Dani, a lo mejor, pues vamos a pasar de esto a esto, ¿no? O sea, ya nos van a aventar estos. Sí se ve. O sea, ahorita sí, no sé, hay que aventarles al simio, ahora hay que aventar Oye, pero ya no marquitos. están de moda, ¿eh? Los No, marquitos ya ya, no, ya no están de moda, pero, o sea, tristemente no. es Ni de los cole... amlitos, ¿eh? No, ¿Ya vieron el de Monreal? Ah, también. no, imagínate, Sacó no. una cumbia en los recientes días y Y en un la rap, cumbia ¿no? saca su monito. Y también O había sea, es un sacado un candidato rap. de peluche. Sí, sí, tal cual. Pero fíjate, en este tema de lo de Guacamaya, yo creo que como dice José Ángel, no nos va a sorprender prácticamente lo que nos encontremos más adelante, ¿no? A final de cuentas, lo único que van a hacer es corroborar lo que muchas veces nos habían estado platicando, lo que ya sabíamos que existía, lo que era un secreto a voces o algo que ya se había dado a conocer, pero que aferradamente sus simpatizantes decían que no era cierto, ¿no? Como el día que, oye, pues es que sacaron todo eso y que usted está malo. Sí, es que sí, sí estoy malo. Y en un día antes en la noche, pues se habían desgarrado las vestiduras en todas las redes sociales para defenderlo, ¿no? Entonces, esto me parece que lo único que hace es, pues, no sé si aceptando lo que le están diciendo, él quiere generar como, pues, no pasa nada, ¿no? O sea, tratar de minimizar el asunto cuando en realidad la situación está muy complicada porque
hay temas que van a aparecer, hay temas, dicen los que han estado investigando del caso, que tenemos suficiente para cerrar el 2022, todo el 2023 y gran parte del 2024, ¿no? Entonces, pues imagínate la cantidad de información que hay ahí, que hay alguna que sí es muy delicada y otra que a lo mejor nomás va a ser así como, entonces, eso ya lo sabíamos. Lo que sí es que, pues hay que estar muy al pendiente, ¿no? Porque no, una de esas no nos vayan a hackear a nosotros y vayan a decir que le seguimos tirando carrilla a nuestros amigos Chivas cada que pierden y que les mandamos memes y todo eso, o sea, pues no, o sea, eso también lo hacemos de manera natural. Eso todo el mundo lo hace, no te apures. Así es de que, pues, no sería noticia. José Ángel, el hackeo, pues algo comentabas, ¿no? Con respecto a los narcogobiernos, ¿no? Tema sensible, ¿no? Miren, a ver, esto de hackeo, que al final pues nos va a mostrar información, ya lo decíamos hace unos momentos, desde diferentes ámbitos en grandes cantidades. Bueno, pues ¿qué nos van a seguir mostrando? El poderío del ejército, el que inclusive este tiene una alta influencia sobre Andrés Manuel López Obrador, la fuerza que tiene Luis Crescencio Sandoval, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, de tal manera que inclusive, bueno, pues ya hasta le dicen al presidente cómo debe de actuar, cómo debe de proceder, cómo puede aplicar políticas públicas. Le están generando políticas públicas al mandatario. Inclusive le dicen cómo hacer para llevar a cabo iniciativas que puedan prosperar sin que pasen por el legislativo. A tal nivel está llegando la influencia del ejército en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como nunca lo habíamos visto, ¿eh? Desde los anteriores ya veíamos cómo pues, se le otorgaban canonjías, cómo se le escuchaba, cómo se le permitió, inclusive se le pidió al ejército que saliera a las calles para auxiliar en labores de vigilancia y de combate a la delincuencia, pero lo que está sucediendo en este gobierno no lo terminamos por dimensionar porque, bueno, pareciera entonces que le estamos otorgando todo el poder en el único país que se había caracterizado por tener al ejército encuartelado, con un presupuesto sí jugoso, suficiente, con autonomía, pero en su lugar, donde deben estar las Fuerzas Armadas. Es decir, con una función muy específica que tenía que ver más con velar por la seguridad nacional. La función del ejército más bien es cuidarnos, pero de embates externos. Y ahora, pues están hasta en la sopa. Pero ¿qué viene todavía más? Bueno, por supuesto, revelaciones de infiltración del narco en los gobiernos. Ahora la revista Proceso nos sorprende esta semana con esa revelación de narcogobiernos, por lo menos en Estado de México, en Jalisco, en Veracruz, en Morelos. Y yo les pregunto, así, con todo lo que ha salido hasta el momento, ¿alguien tenía duda de que existiera? ¿Qué no han sido todos estos, de alguna forma, secretos a voces? Aquí lo lamentable del caso es que solamente nos vamos a estar enterando de una y otra novedad o vamos a estar confirmando uno y otro hechos, pero después, ¿qué? Díganme si alguna institución está tomando toda esta información en serio, como para, por ejemplo, fincar responsabilidades o para investigar en serio, cuando el propio ejército tenía información ya privilegiada respecto de todos estos actos que se están reconfirmando a través de los medios de comunicación y pues solamente la guardaban en los cajones. En este caso, lo guardaban pues en los archivos digitales. No se procedía, no se actuaba. Entonces No, la pregunta es, ¿a qué estamos jugando? ¿Para qué lado está jugando el gobierno? Solamente tener información de lo que se hace, de lo que o se deja de hacer para poder en su momento extorsionar a aquellos que se opongan a su proyecto. ¿O qué está pasando? ¿Vendrán actos de justicia o nos vamos a quedar nada más en el anecdotario y en la revelación a través de los medios de comunicación de lo que estaba ahí en esos documentos, que dicho sea de paso, si fueron hackeados fue porque no había el control suficiente, porque a lo mejor tenían hasta sistemas patito y bueno, pues fácilmente les pudieron atacar. Estos hackers que dicho sea de paso, primero lo hicieron en Chile y si se tenía contratado la misma empresa,
por parte del gobierno chileno y el mexicano, que seguramente sí, porque se contratan empresas de alta especialidad, pues ya tenían el caminito andado y supieron cómo llegar hasta estos documentos, ¿no? Pero insisto, ¿qué viene después? ¿Qué debe de seguir? ¿Habrá actos de justicia o nos vamos a quedar en el anecdotario? Más bien va a haber actos de venganza, ¿no crees? Represalias es lo más probable. Sí, porque como ya lo dijeron, es el país donde no pasa nada, ¿no? A mí me gustaría mencionarles algo. Guacamaya Leaks suelta 6 terabytes de información. Es el triple de lo que soltó Panama Papers en el 2021 en torno a diversos movimientos en la economía a nivel internacional. Entonces estamos hablando que es 3 veces más de lo que se vio en aquel momento. Y el punto que toca José Ángel es toral, porque sucede lo que pasa en la política en México siempre, que está llena de moscas. La política en México está llena de moscas. ¿A qué me refiero? A que se cae al que le dan más periodicazos, porque no pasa de ahí. Y solamente pasa como cuando dice monos, hay una especie de venganza y entonces sí se aplica la justicia, porque se acude a todo el sistema cuando alguien lo tiene en sus manos para poder disque aplicar la justicia a alguien en específico o que está molestando o que se pasó en determinado momento de lanza o que le quieren hacer algún tipo de venganza, ya sea judicial, política o de lo que sea. Lo más importante del caso es de qué nos van a servir los Panamá, en este caso los Guacamaya Leaks. Una situación nada más. ¿En verdad consideramos y creemos que el voto va a ser más reflexivo en la próxima ocasión? No lo creo, porque no es eso lo que mueve al voto. El voto en México, tristemente, y en muchas partes del mundo, sigue siendo estrictamente emocional, no es racional. Y es así como cuando a veces uno escoge pareja, ¿no? O sea, tristemente se dejan llevar esos que tienen sentimientos por eso. No, pero sí creo que es muy importante que lleguemos por una vez a ciertas conclusiones. Y también algo que trae un defecto de fondo. Se trata de información que se consiguió de manera ilegal. Entonces, también la manera de procesarla, también es importante ver cómo se va a hacer. Daniela, pero es información que ya estaba desde antes, que se tenía y fue capturada, mucha de esta por labores de inteligencia desde el propio ejército, y que no se hizo nada, cuando en esos momentos sí podían haber hecho muchas cosas, y más bien se guardaba, porque en México estamos acostumbrados a eso, a mejor guardar papelitos para que me la debas. Se confía más. Sobre todo desde la política se procede de esta manera. Te tengo en mis manos. O sea, esto a gran escala es un martes del jaguar, ¿no? De lo de Alito, pero esto es a gran escala, porque a final de cuentas nos van a estar aventando semana por semana información suficiente pues para ver a quién tuercen, porque eso es lo que quieren hacer. Pues sí, pero yo creo que más bien sería un chivo expiatorio, ¿no? No creo que haya alguien así de mucho peso. No digas chivos porque pueden llorar aquí algunos. Algunos lo que sí. También te sirve para escoger enemigos. Mira, porque, por ejemplo, sí, claro. En el caso de Marcos, puedes decir, a ver, ¿para qué quiero ver cuánta gente lo sigue el día de hoy? Para ver si me conviene irme con todo o no me voy. O nada más me hago el que no lo escucho ya, con permiso, ¿no? Si me conviene subirme a su ring o no. Sí. Y lo que bien dice Daniela, perdón, es pues ese punto, que al final no va a pasar nada tampoco en lo político, es decir, no habrá quien pague los platos rotos, porque pues el mexicano sí es muy sui generis, discúlpeme usted, no estoy tratando de defender, sino simplemente sabemos cómo nos comportamos en esta materia. Nos gusta más voltear a ver y escuchar al candidato que hace el mejor show durante las campañas, que aquel que presenta las mejores propuestas. Y ya vienen el que va a la mejor taquería. O sea, ya vienen las campañas de humildad, acuérdense. El que mejor maneja abraza las redes sociales.
O sea, el que va El y que le hace el toma la mono más foto. bonito. Sí, sí, el que agarra a la señora así y le toca con la frente y Y es yo que estoy eso, con usted. oigan, pero eso es lo que mantiene tranquilo al grupo en el poder, porque ellos siguen midiendo todo a partir de la popularidad de su presidente, a partir de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué creen? El PG sigue creciendo en popularidad. Entonces, pues No, están tranquilos, se tranquilos. mantiene, ¿no? O sea, no hay días que no crece, pero por lo regular se mantiene en el estándar. Pues sí, es una forma en cómo también, digo, el presidente puede sacar jugo de esto, ¿no? Puede sacar un jugo tremendo y esto puede hacerse pasar como el mártir y esto reditúe en más popularidad todavía y por lo que hablábamos, ¿no? Somos más sentimentales, ¿no? Entonces, pues eso es lo Y que es pueda que, llegarle a la y es lo que ha gente, hecho, ¿no? claro, jugar Es con lo que ha las hecho emociones. el autovictimizarse en este sentido y es que pues, me están atacando y yo soy bueno y ellos son malos y acuérdense que siempre que hay alguien débil, pues la gente se va con el débil. Sí, claro, y siempre es los que se oponen, ¿no? A la cuarta transformación, ¿no? A que nos vaya mal. Sí. Bueno, pues es un tema que Ay, pues da ¿cómo mucho, es esa gente? sí, ¿verdad? Es un tema que da para hablar y bueno, pues vamos a darle vuelta a la página y qué les parece si comentamos esto también de este libro, ¿no? El Rey del Cash, que también pues está revelando algunas pues situaciones, pasajes, experiencias, eventos, momentos de también en relación al presidente y uno de estos es pues lo que comentan sobre pues que Abarca, el que fuera presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, pues parece le entregó dinero en efectivo a el presidente en su campaña. Entonces, un tema que también habría que investigarse, digo, volvemos a lo mismo, no pasa nada, ¿verdad, Daniela? A ver, creería importante descubrir si fue de manera directa y personal que se la entregó al presidente López Obrador. Yo digo que quién sabe. Y No, es un poquito extraño también, y aquí es muy complicado como candidato también poder saber quién te está entregando un recurso, quién no, etcétera. Se supone que para eso están los filtros de la fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Yo me quiero ir por ahí. ¿Lo descubrió el INE de manera puntual? ¿Es en efecto recurso ilícito? A lo mejor, bueno, claro, evidentemente José Luis Abarca es una persona que además de todo parece que ya hasta como lo andan queriendo liberar, ¿no? Pero es un innombrable, por denominarle así. Y, y que resulte y venga que dio recursos, evidentemente en un momento en el que él ya estaba en lista negra en México, porque sí fue para la campaña del 2018 y su mal momento sucedió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que por cierto Enrique Peña Nieto también fue súper buena onda con José Luis Abarca, ¿eh? Porque asumió toda la culpa, todos se lo echaron a Enrique Peña Nieto y él se fue en banda, ¿no? Asumió todo lo de los 43 de Ayotzinapa. Pero bueno, paréntesis aparte, sí se supondría que los líderes de la campaña, del área de financiamiento de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, debieron de haber sido más acuciosos en determinar de dónde viene este recurso. Hay que recordar que tristemente muchos todavía creen en aquella frase maquiavélica o principio maquiavélico que el fin justifica los medios. Es decir, que se puede recibir el recurso de quien sea por tal de llegar porque el fin es noble y porque una vez estando ahí, ahora sí le vamos a ayudar a todo el pueblo. La verdad es que esa es un principio muy caído en desuso porque Maquiavelo lo utilizó cuando no había democracia, cuando no había otras cuestiones. Eso ya no aplica. Yo creo hoy, honesta, totalmente, que ningún fin justifica ningún medio. Pero creo, entonces aquí veo dos cuestiones que se rompen. Uno, quién era el jefe de financiamiento de Andrés Manuel López Obrador que no se dio cuenta. Y otra vez, ¿qué pasó con la autoridad electoral? Porque no se dio cuenta.
Pero aquí cambia, ¿no? La frase podría decirse, el fin justifica los miedos. También, eso sí. Y sí. Este tema de estos recursos, como dice Daniela, bueno, pues son también motivo de indagación o dónde quedan, ¿no? ¿Hasta dónde alcanzan, José Ángel? A ver, van a alcanzar para mucho porque simplemente este es un botón de muestra. A ver, yo creo que esta revelación que se filtra por parte de Cuadratín de tan solo uno de los tantos datos que existirán y que conoceremos con este libro del Rey del Cash de Elena Chávez, pues nos muestra tan solo una partecita de algo que es todavía más fuerte o más bomba, esto sí, para el propio López Obrador. Están demostrando cómo López Obrador pudo vivir por décadas a partir de lo que le acercaban sus amigos, dinero que le otorgaban en donaciones y vaya usted a saber de qué otras tantas maneras. Es decir, este libro, El Rey del Cash, sí será un golpe directo a la imagen de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo va a librar? Bueno, pues seguramente con Haciéndose esas la víctima. respuestas, sí, con esas respuestas que ya le conocemos, de hacerse la víctima, ¿no? Yo me acuerdo claramente cómo decía él, o más bien se decía en su momento que López Obrador, pues vivía tranquilamente con cerca de 50,000 pesos mensuales que le otorgaban tan solo por parte de sus aliados desde diferentes cargos en el servicio público. Pues yo creo que era mucho más que esos 50,000 pesos, conforme lo que estará revelando este libro. Lo de José Luis Abarca, la relación, la cercanía y el apoyo mutuo, pues tampoco es nuevo, porque cuando las investigaciones se realizaban, la fotografía que más aparecía en los medios de comunicación era justamente la de López Obrador con Abarca como candidatos, que por cierto, la propia Elena Chávez en su libro menciona, y bueno, aquí también faltaría que se pronuncien otros personajes, ¿dónde están los chuchos? Que desde el PRD también supieron de todas estas circunstancias, de la donación, y bueno, miren, calladitos se vieron más bonitos. Este es tan solo, insisto, un botón de muestra de lo mucho que también se exhibirá en ese libro, que por cierto ya sale a la venta al público el próximo 18 de octubre y es de los más vendidos en la preventa en Amazon, es decir, ya mucha gente lo apartó previamente, porque por supuesto sí mueve al morbo, pero Claro. también de seguro mostrará una realidad que hay mexicanos que tratarán de hacer menos, decir que pues es mentira y viene de los fifís, y una realidad que otros pues simplemente habrán de confirmar. Lo que se conoce, López Obrador es un personaje de carne y hueso, López Obrador es un político mexicano más, y así de uno más de los políticos mexicanos, por favor, interprétenlo como ustedes gusten, porque con todas las excepciones cabe. Sí. Como todos los que ha habido. Y vendrán seguramente. Sí, Y sí, claro, la bronca claro. va a ser que somos un país que no lee, entonces, pues ese es otro problema, ¿no? O sea, ¿Tú crees? que le llegue a gente y que a quienes realmente les interesa, pues sí lo van a leer. Seguramente ahora que venga la FIL va a haber filas enormes para Claro. comprarlo y va a haber una expectativa muy alta y eso. Pero hay otra gran cantidad de personas que en su vida lo van a leer y van a esperar la película. Oye, Osvaldo, pero La serie de Netflix. claro. También. Oye, Osvaldo, pero Mejor. aquí el tema es, bueno, con todo esto, toda la gente que se está salpicando, ¿no? Ya vimos cómo el hackeo, bueno, se fue contra el ejército, pero este libro puede aportar nombres, como ya lo dijo José Ángel, los chuchos, esos son unos, pero ¿cuántos vendrán señalados en este tipo de reportajes, ¿no? Mira, Digo, de libros, perdón. aquí tengo, no, o sea, de las entrevistas, una de Guadalupe Costa Naranjo que dice que no se haga, le dimos mucho dinero. Ricardo Pascual Pierce, sí traiciona, sí engaña, sí miente. Fernando Belauzarán quiere un maximato. Hay anexos donde viene la declaración matrimonial de Andrés Manuel, de la de Marcelo Ebrard, de César Yáñez, de Alejandro Esquer, de Adriana Montiel, o sea, hay muchas cosas que vienen en el libro y que seguramente, como volvemos a lo que comentábamos hace un momento, pues habrá quienes nos interese mucho saber de esas cosas, ¿no? Y habrá otros que mientras les lleguen sus 2,800 pesos cada 2 meses en su tarjetita, lo demás no importa. Sí, ese es... Quiero nada más diferir un poco de lo que dice Monos en ese sentido. Creo que no basta con que lleguen. Creo que hoy día
es importante que ajusten para algo, que es Ujú. el principal problema, insisto, que tiene el día de hoy el presidente López Obrador, y es la inflación. Sí, claro. Porque si la inflación sigue pulverizando las becas, las pensiones, la situación se le va a complicar muchísimo. Platicábamos la ocasión pasada, que parece que tuvimos dos lunes seguidos, del voto centennial, que el voto centennial fue el que le da este triunfo tan obligado al presidente López Obrador, que yo creo que ahora ya ese voto ya no lo tiene. Ese sí, ese voto no es duro, ese voto no es seguro. El conflicto es que el voto centennial tiene beca. El voto centennial sí lee, pero no le interesa leer de política y no es racional, no hace un balance de qué es lo que está sucediendo. El voto centennial no conoce al PRI. El voto centennial tampoco conoce al PAN. Ellos han estado viviendo en este sistema López Obradorista, básicamente. Entonces, creo que ellos serían en determinado momento la clave para poder modificar la balanza. Y esa situación hemos estado viendo que no sucede, porque vemos los votos en los estados, en las entidades federativas, en donde sigue avanzando el movimiento de regeneración nacional. Sin embargo, insisto, creo que aquí lo más complicado, y por eso el presidente sí creo y sí veo que está haciendo mucho para evitar que crezca la inflación. Este es el único punto en el que relativamente difiero con Monos, pero la verdad es que sí es cierto. Sí, José Ángel. Bueno, nada más en lo que apunta Daniela, de que seguimos viendo que en algunos estados, bueno, sigue avanzando el movimiento de regeneración nacional. La verdad es que tampoco eso, pues es de sorprender, mi Dani. Mientras haya estados aún en los cuales Morena todavía no gobierna, seguiremos viendo que tiene las mayores probabilidades de ganar. Cítese el Estado de México, por ejemplo, en este 2023. Lo interesante será ver el comportamiento del electorado en aquellas entidades donde Morena ya es gobierno. Vamos viendo qué sucede próximamente en Veracruz, vamos viendo qué sucede próximamente en Puebla, vamos viendo qué sucede en cada una de estas entidades donde ya fue gobierno o es gobierno en estos momentos Morena, para ver si les ratifican. Me parece que eso será una mejor forma de medir si en realidad están impactando para bien entre la ciudadanía y entre el electorado, o también fue, como en otros casos, pues un partido más que tiene su oportunidad y lástima, Margarito, Bueno, vimos la intermedia en la Ciudad de México. Sí, por ejemplo. ahorita. Ahí está. Pues prácticamente con esto llegamos al final del programa. Gracias, Daniela, gracias, José Ángel, gracias, Osvaldo, gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero aquí el próximo miércoles. Cuídense, tengan una excelente semana y bueno, pues aquí estaremos el próximo miércoles. Hasta entonces.